Señor secretario, quisiera yo en mi intervención, que es el turno que nos ocupa en este momento, comentar en primera parte un asunto que tiene que ver con la respuesta que me hizo favor de dar hace un rato. Yo la verdad es que lamento decirle que no coincido con usted en los datos que aquí se mencionan. Me parece a mí que, contrario a lo que dice el gobernador, la deuda del Estado sí se ha incrementado. Lamentablemente usted ha dicho que, bueno, pues la responsabilidad de antes la tienen que juzgar otros, que no le corresponde a usted juzgarla, y en esa parte tal vez tenga razón, pero lo que sucede es que los números son fríos, los números hablan, y bueno, las matemáticas siempre son exactas. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los años, porque no hay un informe igual al otro, pareciera que hay una idea de ir cambiando el formato, no hay una consistencia en la forma de entregar los informes. El cuarto es distinto al quinto, y estos dos son distintos al tercero, y este a su vez es distinto al segundo. Entonces hay que hacer todo un escudriñamiento de los datos. Podemos detectar que, por ejemplo, por citar un dato, y aquí tengo precisamente una hoja de la cuenta pública 2014, se hablaba de una deuda de 37.685 millones de pesos. Hoy, usted hace un rato nos confiesa que hay una deuda de 43.468 millones de pesos, que advierto, no comprende todo lo que es el pasivo circulante, como tampoco lo comprendía la otra cifra. Ahí, de esa simple afirmación, de esa simple comparación entre una y otra cifras, observamos que hay una diferencia de pues, varios miles de millones de pesos en los que ha crecido tan solo en un año. Por lo tanto, el decir y afirmar que no se ha contratado deuda, que esta no ha crecido, para no utilizar el deuda de contratar, que ha sido simplemente reestructura, pues simplemente es una gran mentira. La verdad es que no es así. Luego, quisiera yo comentarle algo, porque usted ofreció darme, y luego lo hizo enfático en su respuesta, en la cual, por el formato anacrónico que tenemos, ya no podría yo volverle a contestar, en donde me dijo que nos va a dar, hacer el favor de llegar la información relativa a lo que tiene que ver con la deuda pública de los OPDs. No, secretario, yo no le pedí la deuda pública de los OPDs, yo le pedí la deuda que se reportaba igual a la de antes, la de los pasivos circulantes, que si no lo sabe el secretario de Finanzas del Estado, entonces sí estamos en un verdadero problema en el Estado, y la situación es no grave, gravísima, ¿no? Y quiero hacer una comparación muy fácil para que la gente nos entienda. La deuda pública, para mí, si pudiera valer el símil, sería como para una persona, en todo caso, la hipoteca de a lo mejor un bien inmueble, en donde está registrada ante una autoridad registral. Y en todo caso, el pasivo circulante serían aquellos créditos que se tuvieran por concepto de deudas a tarjetas de crédito, que son créditos simples, pero los dos casos tienen que pagarse, en este caso también, y los dos son deudas. Usted bien dice que no es experto, lo ha dicho que no es experto en finanzas, ni yo lo soy, pero simple y sencillamente con puro sentido común nos damos cuenta que en los dos casos hay que cumplir con esos compromisos y que hay que entregarlos. Entiendo también que cuando el gobernador lo nombró, como usted nos decía, lo mandaba a tratar de ordenar la casa y a tratar de llevar a cabo un buen trabajo, pues no sé si se lo haya dicho, pero se lo debería haber dicho, que debía deber fungir como una especie de Santa Rita de Casia, ¿no? De abogado de imposibles, porque el tratar de arreglar las finanzas del Estado, francamente, resulta imposible, y solamente en un lapso en el que le toca a usted fungir. Quiero también decir que, por ejemplo, tengo en mis manos la solicitud 00-533-5115 de solicitud de acceso a la información, precisamente ante su secretaría el 27 de septiembre de 2015, en donde se le solicita precisamente los datos de los pasivos circulantes de todos los OPDs. Bueno, desde el 27 de septiembre a la fecha no se ha podido contestar de manera favorable ese dato. Quiero también comentar rápidamente que, bueno, cuando hablamos del impuesto del 3% ahora, que subió 50% el impuesto del 2 para pasar al 3, pues encontramos que hay cifras que no concuerdan cuando las checamos. Mientras que, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas reporta un ingreso, encontramos pues que el ORFI reporta otro distinto para lo que es precisamente el fideicomiso que administra este impuesto. Ya ha dicho usted que el artículo 188 le permite al Ejecutivo poder disponer sin depositar, como lo obligaba el 105 del Código Financiero, a el fideicomiso los recursos que por este impuesto cobrara. Pero lo que no nos ha dicho, y me gustaría que me dijera, es cuándo se publicó
ese acuerdo, porque los acuerdos no deben de ser escritorio ni de rodillas. Ese acuerdo que está facultado el Ejecutivo a tener en el 188 no nos ha dicho nunca en qué momento, en la Gaceta, en qué día, en qué página se publicó, si es que se publicó. Si se publicó, qué bueno, estarían en todo caso autorizados. No era la razón, el origen de esos recursos, no debía haber sido así, pero en todo caso estarían en esa sola parte tal vez cumpliendo la ley. Si no lo han publicado, si no nos dice, bueno, pues estarían evidentemente ante una falta que, por cierto, no es menor. Quiero también comentar, solamente por ilustrar la cifra, a la fecha, sin contar con los datos de 2014 y 2015, porque bueno, en este estado la fiscalización es realmente tardía, a pesar de que ahora ya se hicieron las reformas que seguramente en el futuro permitirán las cosas más rápido, pero hasta ahora no ha podido ser así. Tenemos una diferencia entre lo que se recauda y lo que se deposita a ese fideicomiso por impuesto de 2% a la nómina, hasta entonces, por 2.315 millones de pesos, sin contar que en el 2014 se recaudaron 1.809 y en el 2015 1.675 millones de pesos. También decirle que, por ejemplo, cuando se habla precisamente de poder conocer qué pasa con eso, nos encontramos con respuestas afortunadas por parte del IBAI, en donde dice, y es un parte de un asunto que de alguna manera procedió a favor nuestro, que promovimos para conocer lo que pasaba, dice que los estados de cuentas solicitados contienen información relativa a la administración pública cuyo interés público de conocerla es mayor al de la reserva, por lo que deberá entregarse esta información en una versión pública. Bueno, a pesar de que el IBAI resolvió esto y obliga pues a que se entregue la información, pues la verdad de las cosas es que nos encontramos con que lo que nos dieron fue los estados de cuenta, sí, de todos los años que lo solicitamos, pero todos en blanco, absolutamente todos en blanco, burlándose literalmente de la situación de poder tener la información, a pesar de que el IBAI lo decía. Y casualmente, unos días después de esa resolución, la propia Secretaría de Finanzas establece la prohibición o toma un acuerdo para que sea considerada, dice, clasificación como información de acceso restringido en su modalidad de reserva, la relativa a los estados de cuenta derivados de contratos suscritos por las diversas operaciones y servicios bancarios entre el gobierno del Estado. O sea, la Secretaría que usted dirige está proponiendo que no se entregue la información, en un acuerdo económico dentro de la propia Secretaría, que no se entregue la información que el IBAI está pidiendo que se entregue. O sea, está promoviendo precisamente lo contrario a lo que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información está promoviendo. Francamente, secretario, quiero decirle que le ha tocado una chamba muy difícil. Lamentablemente no podemos confiar en los datos que son verdaderamente inconsistentes. Y para muestra le quiero dar otro botón. Tengo aquí en mis manos el libro que corresponde a precisamente el informe de 2014 y aquí tengo el de 2015. Hablamos de las cifras y los saldos, uno en la página, estamos hablando de la página 296, que es el que tiene que ver con el 2014, y estamos hablando de la página 266, precisamente para 2015. Cuando hablamos de la cifra que corresponde de 2014 para lo que es el saldo que tiene que tener precisamente el fideicomiso del impuesto al 2%, ahora el 3% a la nómina, ni siquiera ahí coincide la cifra, hablando del mismo año para el mismo fideicomiso. Lo que nos muestra es que al final se le muestra poco respeto y cuidado para hacer los informes, que se piensan que a lo mejor todos los diputados, y no los diputados, porque no es una ofensa a un servidor o a alguno de los 50 diputados, es una ofensa a los veracruzanos, hacer pretender que este Estado no tiene más deuda con la que inició, lo cual es falso. Hace un rato usted pretendía decirnos que efectivamente si eran 12,000 o más, entonces corresponderían a aquella administración y que a lo mejor otro tipo de pasivos se tendrían que llevar a cabo. Yo quiero decirle que si eso es así, pues pareciera que ahora lo que se está tratando de hacer es, aprovechando que está hasta allá por las tierras de Cataluña, echarle precisamente la culpa al gobernador que se fue y simplemente darle una deuda más alta de la que realmente aparece en libros. Si la dejó, se hubiera dicho; si no, disculpe secretario, ¿se miente ahora o se mintió antes? Es cuanto. Empiezo con el tema del IBAI.
Los estados de cuenta que usted comenta los entregó el 2% a la nómina y los entregó en la versión pública, que fue lo que ordenó el propio IBAI. Hay un procedimiento legal ante ellos en virtud de la solicitud. Usted hizo 4 solicitudes de información al IBAI y mismos que se están litigando. Estamos actuando ante un procedimiento administrativo, usted y nosotros, y bueno, con opiniones diferentes. Yo lo que le puedo ratificar en este momento, y toda vez que está subyúdice, porque usted se inconformó y está pendiente de resolver por el IBAI las 4 solicitudes de información que usted hizo, que yo cumpliré en términos de ley y como me lo ordena el IBAI el requerimiento de información que usted solicitó. Hay que esperar la resolución. Si estamos subyúdice, con mucho, yo tengo que esperar la resolución del IBAI y con mucho gusto lo haré, ¿okay? En estos términos. Y lo digo abiertamente, cuando hay un litigio, pues las partes se defienden y cada una de ellas alega lo que a su derecho le corresponde. Y dentro del propio término legal, bueno, pues en el asunto del IBAI, la Secretaría de Finanzas, conjuntamente con los demás implicados, han dado respuestas, consideramos en términos de ley, que no han sido suficientes y que están en discusión. Le reitero, al momento en que haya una resolución en este asunto, yo daré puntual respuesta a lo que me ordena el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. En cuanto a lo del ORFIS, hemos estado buscando mecanismos con ellos para establecer un procedimiento en el que se establezcan los mismos parámetros y los mismos análisis y las mismas circunstancias en las cuentas públicas. Luego traemos los problemas de que la interpretación de unos y otros es diferente. Esto yo creo que se va a resolver ya con lo que es la nueva ley de transparencia que se está manejando, la nueva ley federal, con todo lo que es la homogeneización, pero ¿cómo se llama? El programa de la armonización contable, todo lo que es el procedimiento de armonización contable, que va a permitir integrar y unificar los parámetros tanto de lo que es el aspecto federal, estatal, municipal, y que va a permitir de manera fundamental hacer comparaciones, porque muchas veces las comparaciones que hacemos parten de puntos de vista diferentes y las mismas cifras y los mismos datos tienen interpretaciones diferentes. No quiero desconocer que se pueda dar el caso de una interpretación diferente, pero yo lo que sí puedo decir es que los datos que estamos presentando son los datos históricos reales que obran en la propia Secretaría. La deuda pública está registrada, señor diputado, está validada por la Secretaría de Hacienda, la deuda pública estatal. La deuda pública estatal es de 37.487.104 millones de pesos en este momento. Esa es la deuda reconocida como pública, formalmente registrada y avalada por la Secretaría de Hacienda. El pasivo circulante es de 3.400 millones de pesos aproximadamente, y por supuesto que también forma parte de la deuda, pero es pasivo circulante. No tiene la característica de deuda pública porque no cumple con las condiciones y requisitos que la propia ley para ello impone. Pero sí es pasivo, por supuesto, es deuda.
Y es deuda que yo ya comenté que tenemos el compromiso de pagar antes de que termine la administración del gobernador Duarte. En cuanto a la no coincidencia, bueno, pues sí, efectivamente, difícilmente vamos a coincidir usted y yo en las cifras y en las opiniones, porque las vemos desde dos puntos de vista diferentes. Sin embargo, respeto la suya y sin embargo le pido, yo en lo personal, se siente conmigo y lo discutamos y veamos, y discutamos cuáles son las cifras que tiene usted, las cifras que tengo yo, encontremos puntos de vista y bueno, tenga la certeza que si tiene razón se la daré a cambio de que usted me la dé si yo la tengo.